Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de TIC Formador, dentro de la serie de tutoriales dedicados a la obtención de la certificación de Microsoft Excel Specialist. Hoy vamos a hablar de los grupos fuente y alineación. Ambos grupos se encuentran colindantes en la pestaña de Inicio. El grupo fuente consta de las herramientas habituales en el formato de fuente, pero vamos a dar un repaso a las más utilizadas. En primer lugar, tenemos un menú desplegable con los tipos de fuente disponibles en el sistema. Al pasar el ratón por cada modelo de fuente, veremos en tiempo real el efecto que tendría sobre la celda o celdas seleccionadas. Una vez hayamos encontrado el tipo de fuente que buscamos, basta con hacer clic para asignarlo a la selección. A la derecha del menú de fuente disponemos de un selector de tamaño. Podemos desplegar el menú para seleccionar alguno de los tamaños predeterminados, o podemos escribir un valor entero en la caja. A la derecha del selector de tamaño disponemos de los comandos que aumentarán o disminuirán la fuente de la selección, pasando por cada uno de los tamaños predeterminados que hemos visto antes en el menú de tamaño. Debajo del selector de fuente disponemos de tres comandos muy utilizados que son negrita, para aplicar a la fuente un grosor extra, cursiva, para ladear ligeramente el texto, y subrayado, que contiene además un menú desplegable con los estilos sencillo y doble. Justo a la derecha del subrayado encontramos un comando que despliega una serie de opciones para aplicar bordes a la selección de texto. Disponemos de diversos estilos de borde, así como colores. Finalmente, contamos con dos selectores de color para aplicar color tanto a la fuente como al fondo de las celdas seleccionadas. Os recomiendo que visualicéis el vídeo dedicado a la aplicación de colores que corresponde al capítulo 2 de esta serie, para conocer todo lo necesario acerca de las diversas formas que tenemos de aplicar colores en Microsoft Office. El siguiente grupo que veremos es el de alineación. Este grupo representa diversas herramientas que vamos a ver en detalle. En primer lugar, disponemos de 6 comandos de alineación. Los 3 de arriba permiten modificar la alineación vertical del contenido de una celda. Podemos alinear a la parte superior, al medio y a la parte inferior. Los 3 de abajo permiten alinear a la izquierda, al centro y a la derecha. Seguimos con el botón de orientación, que nos permite modificar la dirección que toma el texto dentro de una celda. Al desplegarlo, contamos con las siguientes opciones: ángulo ascendente, ángulo descendente, texto vertical, girar texto hacia arriba y girar texto hacia abajo. Debajo de estos comandos encontramos dos botones para sangrar el contenido de las celdas. Sangrar un texto implica separarlo ligeramente del borde de la celda. Con esta herramienta podemos lograrlo sin tener que añadir espacios adicionales al texto.
La opción de ajustar texto se utiliza cuando el contenido de una celda es demasiado largo para que quepa en ella. En estas ocasiones, ajustar texto lo distribuye en varias líneas dentro de la misma celda, a la vez que modifica la altura de la misma para dar cabida al contenido. Finalmente, nos encontramos con un comando llamado combinar y centrar. Este comando permite combinar varias celdas en una sola. Al hacer clic en el menú desplegable, obtenemos un menú con varias opciones, que ahora veremos en detalle. La más sencilla es combinar celdas. Combinar celdas permite convertir las celdas que tenemos seleccionadas en una sola. Cabe destacar que la selección de celdas debe ser rectangular, ya sea en vertical, en horizontal o una selección que afecte a varias filas y columnas. El paso contrario a combinar es separar celdas. La opción separar celdas vuelve a convertir una celda combinada en celdas individuales. La opción combinar y centrar es muy parecida a combinar celdas, con la diferencia de que, además de realizar la combinación, centra horizontalmente el contenido de la celda. Finalmente, tenemos la opción de combinar horizontalmente. Esta opción convierte una selección de celdas en varias combinaciones. Estas combinaciones se realizan en horizontal, con lo que obtenemos varias celdas combinadas que ocupan dos o más columnas. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado y estoy como siempre a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que pueda surgiros. No olvidéis darle like al vídeo y suscribiros a mi canal para conocer más sobre ofimática y productividad. Saludos.